En este video hablaremos sobre el paro cardiorrespiratorio en niños. Comenzaremos con la anatomía del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular. Como sabemos, nuestro cuerpo requiere de oxígeno y nutrientes para poder vivir y realizar sus principales funciones. Es por esto que el sistema cardiovascular juega un papel muy importante, ya que este es el que transporta estos nutrientes y este oxígeno a las células, así como también recoge de ellas productos de desecho. Pero, ¿qué es el sistema cardiovascular? La palabra cardiovascular, cardio nos hace referencia a corazón y vascular nos hace referencia a los vasos sanguíneos. Como dijimos, una de sus principales funciones es mantener la hemostasis en el cuerpo. Esto mediante llevar estos nutrientes y este oxígeno a las células del cuerpo, así como también recoger de ellos productos de desecho, como es el CO2. Otra de sus principales funciones es transportar algunas hormonas que ayudan en el proceso de regulación metabólica. Pero se preguntarán, ¿cómo está conformado el sistema cardiovascular? Pues bien, este sistema está conformado por una triada circulatoria, en donde vamos a tener a un contenido, que sería la sangre, el plasma y la linfa, a una bomba, que sería el corazón. El corazón pues se divide en dos, uno succionante, derecho, y uno expelente, que sería el corazón izquierdo. También vamos a tener al contenedor, quien va a ser los vasos sanguíneos. Estos pues son las arterias, venas y los capilares. Las arterias son vasos sanguíneos divergentes. Esto quiere decir que nacen del corazón siendo vasos sanguíneos de gran tamaño, ¿sí? Y terminan siendo vasos sanguíneos muy pequeños, a comparación de las venas, que son vasos sanguíneos convergentes, porque nacen siendo vasos sanguíneos muy pequeños y terminan siendo vasos sanguíneos muy grandes. Esta tríada circulatoria está interrelacionada, ya que si uno falla, los demás comienzan a fallar. La sangre es un tejido conjuntivo que circula por todo el organismo a través de los vasos sanguíneos. La sangre transporta oxígeno desde los pulmones y nutrientes desde el tracto gastrointestinal. La sangre cuenta con tres funciones principales. La primera función es de transporte de oxígeno, nutrientes, hormonas y productos de desecho para su eliminación. Su segunda función es de regulación, ya que ayuda a mantener la homeostasis en el cuerpo mediante la regulación del pH, de la temperatura corporal y la presión osmótica de la sangre. Su tercera función es de protección, ya que la sangre puede coagularse, esto ayudando a que no exista una pérdida de sangre ante alguna lesión o algún traumatismo. Así también cuenta con leucocitos o glóbulos blancos. Estos ayudan a combatir enfermedades gracias a la fagocitosis. Estos pues ayudan a eliminar cualquier microorganismo que haya entrado a nuestro cuerpo y nos pueda causar alguna enfermedad. Las características principales de la sangre es que tiene una temperatura de 38 grados centígrados, tiene un pH ligeramente alcalino que va de los 7.35 a los 7.45. En un cuerpo adulto, el volumen de sangre es de 5 a 6 litros, que esto constituye un 8% de la masa corporal total. La sangre tiene dos componentes importantes, que es el plasma y los elementos corpusculares. El plasma constituye un 55% del volumen total de la sangre y los elementos corpusculares constituyen un 45%. En los elementos corpusculares encontramos a lo que son los glóbulos rojos o los eritrocitos, en donde se encuentra la hemoglobina, que es la que ayuda al transporte de oxígeno. Sus valores normales es de 4.8 millones sobre microlitro en mujeres y 5.4 millones sobre microlitro en hombres. También en los elementos corpusculares encontramos a lo que son los glóbulos blancos o los leucocitos, que estos son los que nos protegen de agentes patógenos o sustancias exógenas que entran a nuestro organismo y nos pueden dañar. En estos encontramos de sus valores normales de 5.000 a 10.000 células sobre microlitro. Y por último tenemos a lo que son las plaquetas, que constituye solamente un 1% del volumen total de la sangre.
y sus valores normales son de 150.000 a 400.000 plaquetas sobre microlitro. Los vasos sanguíneos contribuyen a la homeostasis del cuerpo a través del transporte y distribución de la sangre. Estos forman un sistema de conducción cerrado, ya que transportan la sangre del corazón hacia el resto de los tejidos y de vuelta al corazón. Como ya hemos visto, existen vasos sanguíneos divergentes, que son las arterias. Estas son las que transportan sangre rica en oxígeno del corazón al resto del organismo, a excepción de algunas arterias como son las arterias pulmonares, que transportan sangre carboxigenada. También existen vasos sanguíneos convergentes, que son las venas. Estas son las que transportan sangre carboxigenada de todo el organismo hacia el corazón, a excepción de las arterias pulmonares, que estas transportan sangre rica en oxígeno. Las paredes de los vasos sanguíneos, tanto de las venas como de las arterias, están constituidas por tres capas. La capa o túnica interna, que está constituida por endotelio, subendotelio y lámina elástica interna. La segunda capa o túnica media está constituida por músculo liso, lámina elástica externa. Y la tercera capa o túnica externa está principalmente constituida por tejido conjuntivo. En los tipos de arterias tenemos a la arteria elástica. Las arterias elásticas tienen fibras elásticas y son de gran tamaño. Estas pues reciben grandes volúmenes de sangre de los ventrículos. En estas encontramos principalmente lo que es la aorta y el tronco arterial pulmonar. El segundo tipo de arterias son las arterias musculares, que estas son arterias de distribución, ya que distribuyen la sangre al resto del organismo. Estas son de mediano calibre. Y por último tenemos a lo que son las arteriolas. Las arteriolas son de calibre muy pequeño. Estas son arterias de entrega, ya que están comunicadas con los capilares. Después tenemos a lo que son las venas. Las venas son las que llevan la sangre carboxigenada del resto del organismo hacia el corazón. Sus paredes de estos vasos sanguíneos son más delgadas a comparación de las arterias. Esta tiene una peculiaridad, ya que cuentan con válvulas unidireccionales. Estas válvulas ayudan a que no retorne la sangre. Los tipos de venas son, el primer tipo son las vénulas, que son las que se encuentran conectadas a los capilares, son de calibre muy pequeño. Estas son venas de drene y se van uniendo para formar venas de mayor calibre. El segundo tipo son las venas medias. Estas pues en estas encontramos lo que son ya las válvulas unidireccionales y son igual venas de drene. Y se unen a las venas grandes, que las venas grandes son el tercer tipo. Estas son venas de drene y de entrega. En estas encontramos a la vena cava inferior y a la vena cava superior. Estas son de mayor calibre, son más grandes a comparación de los otros tipos de venas. Las venas son más superficiales que las arterias. Las venas no tienen pulso a comparación de las arterias. Las venas se pueden vasodilatar y las arterias pueden realizar la vasoconstricción. Las venas, tanto las venas y las arterias, necesitan de vasos sanguíneos que los irriguen. Estas se llaman venas satélites. Y por último tenemos a los capilares. Los capilares son la unión de arteriolas y vénulas. En esta pues se unen para formar redes y que favorezcan lo que es la respiración superficial y la respiración profunda. La respiración superficial pues se da en los pulmones y la respiración profunda se da en el resto del organismo. El corazón. El corazón es un órgano muscular hueco que se encuentra en el mediastino medio, por encima del diafragma, detrás del esternón, por delante del esófago y entre medio de los dos pulmones. El corazón tiene forma de un triángulo invertido, con la base ligeramente
más hacia la derecha y el ápice más hacia la izquierda. El corazón tiene el tamaño más o menos del puño de tu mano. Mide de largo unos 12 centímetros, 9 centímetros en su punto más ancho y 6 centímetros de espesor. El peso varía en hombres y en mujeres. En hombres puede llegar a pesar hasta 300 gramos y en mujeres 250. El corazón tiene una membrana que lo recubre y lo protege. Se le llama pericardio. El pericardio se divide en pericardio seroso y en pericardio fibroso. El pericardio seroso a la vez se divide en dos capas, la capa parietal externa y la capa visceral interna. En medio de estas dos capas se encuentra un líquido lubricante que se le llama líquido pericárdico. Este es producido por las células pericárdicas. La pared cardíaca está formada por tres capas. La capa más externa se le llama epicardio, la capa media se le llama miocardio y la capa interna se le llama endocardio. El epicardio está formado por dos capas. La capa más externa está formada por mesotelio. Esta es más delgada y transparente. El epicardio le da una textura suave a la parte externa del corazón. El miocardio es un tejido muscular estriado involuntario que al contraerse impulsa la sangre. Este se encuentra más presente en los ventrículos que en las aurículas, ya que en los ventrículos necesitan impulsar la sangre a mayores distancias. Principalmente se ve más en el ventrículo izquierdo. El endocardio es la capa más interna del corazón. Este recubre las cámaras cardíacas y las válvulas. Lo que ayuda a minimizar la fricción cuando la sangre pasa por el corazón. Cámaras cardíacas. El corazón cuenta con 4 cámaras cardíacas, 2 cámaras cardíacas superiores y 2 cámaras cardíacas inferiores. Las 2 cámaras superiores se le conocen como aurículas o atrios, atrio izquierdo y atrio derecho. Y las 2 cámaras inferiores se le conocen como ventrículos, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Los 2 atrios reciben sangre de venas. Del atrio derecho recibe sangre de las venas coronarias, de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Esta sangre que reciben es carboxigenada, baja en oxígeno y rica en CO2. El atrio izquierdo recibe sangre de 4 venas pulmonares. Esta, a comparación de la del atrio derecho, es rica en oxígeno y baja en CO2. Las 2 cámaras inferiores, que son los ventrículos, reciben sangre de los atrios. El atrio derecho pasa la sangre hacia el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo recibe la sangre del atrio izquierdo. Estos ventrículos, después de recibir la sangre de los atrios, la expulsan o la eyectan por medio de arterias. El corazón cuenta con válvulas cardíacas, las cuales son las encargadas de regular el flujo sanguíneo dentro del corazón. Cuenta con 4 válvulas cardíacas, 2 válvulas cardíacas muy grandes, que es la válvula tricúspide. Esta se va a encontrar en el corazón derecho. Va a estar en medio del atrio derecho y el ventrículo derecho. La segunda válvula es la válvula mitral. Esta se va a encontrar en el corazón izquierdo. Esta va a estar en medio del atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. Estas dos válvulas, la válvula mitral y la tricúspide, siempre van a trabajar juntas, son como gemelas. La tercera válvula es la válvula aórtica. Esta se va a encontrar en el ventrículo izquierdo. Esta va a comunicar al ventrículo izquierdo con la arteria aorta. Esta válvula es como si fuera la famosa, se va a encontrar en medio de las otras 3 válvulas y se va a encontrar sola. La cuarta válvula es la válvula pulmonar. Esta se va a encontrar en el ventrículo derecho. Esta va a comunicar al ventrículo derecho con el tronco arterial pulmonar.
Esta será como nuestro guardaespaldas, siempre va a estar al frente y va a estar sola. Cuando la válvula mitral y tricúspide se cierran, producen un sonido conocido como S1, T1 o R1. Este sonido es el primer sonido fuerte que escuchamos en un latido cardíaco. La válvula pulmonar y aórtica son como amigas, pero no son hermanas. Estas trabajan juntas y son más pequeñas. Estas producen un sonido conocido como R2, S2 o T2. Estas válvulas son contrarias a la válvula mitral y tricúspide, ya que cuando la válvula mitral y tricúspide se cierran, estas abren y a la inversa. Durante la sístole ventricular, los ventrículos es cuando se contraen. Estas válvulas, la aórtica y la pulmonar, se encuentran abiertas, mientras tanto la mitral y la tricúspide se encuentran cerradas. Durante la diástole es lo contrario. En los ventrículos se está llenando, se lleva a cabo la relajación. En esto la válvula tricúspide y la válvula mitral se encuentran abiertas y la válvula aórtica y pulmonar se encuentran cerradas. La circulación. En el cuerpo encontramos dos tipos de circulación. Uno es la circulación menor o también conocida como circulación pulmonar. La segunda es la circulación sistémica o también conocida como circulación mayor. La circulación menor va a ser un trayecto del corazón a los pulmones en donde va a oxigenar a la sangre. La circulación mayor es la que va a llevar oxígeno a todas las células del cuerpo y va a regresar esa sangre carboxigenada al corazón para que se vuelva a oxigenar. Toda circulación inicia en un ventrículo y termina en un atrio. La circulación menor va a iniciar en lo que es el ventrículo derecho, va a pasar por la válvula pulmonar hacia el tronco arteriopulmonar y de ahí pues va a ir dividiéndose en arterias, arteriolas y hasta llegar a los capilares. En la membrana alveolar es donde se va a dar el intercambio de gases, que va a salir lo que es el CO2 y va a entrar el O2. Una vez ya oxigenada la sangre, va a regresar por medio de las vénulas, las venas, y va a llegar al atrio izquierdo por medio de 4 venas pulmonares. Esta sangre pues ya va a ser rica en oxígeno. Aquí es donde termina lo que es la circulación menor y da paso a la circulación mayor o sistémica. La circulación mayor va a iniciar en lo que es el ventrículo izquierdo, va a pasar por la válvula aórtica, por la aorta y pues va a ir descendiendo de arterias, arteriolas y hasta llegar a los capilares, en donde se va a dar el intercambio de oxígeno por CO2. De regreso ya la sangre va a ser carboxigenada, que va a regresar por las vénulas, las venas, y va a llegar al corazón por dos venas principales, que es la vena cava superior y la vena cava inferior. Van a desembocar en lo que es el atrio derecho, y aquí es donde termina lo que es la circulación mayor o sistémica e inicia de nuevo la circulación menor. El sistema eléctrico del corazón. El corazón tiene un sistema especial, lo cual crea impulsos, lo que ocasiona que se contraigan las aurículas y los ventrículos, esto haciendo que eyecten la sangre. Este sistema comienza en lo que es el nodo sinusal o nodo sinoauricular. Este impulso eléctrico pasa a lo que son los tractos interauriculares, anterior, medio y posterior, que se encuentran en lo que son la aurícula derecha y el haz de Bachmann, que se encuentra en la aurícula izquierda. Esto hace que las aurículas se contraigan. Este impulso pasa después a lo que es el nodo sinoauriculoventricular. En este se da lo que es un periodo de meseta, es donde se trabaja con calcio. Después este impulso pasa a lo que es el haz de His. El haz de His a su vez se ramifica en una rama izquierda y una rama derecha. Estos a su vez se van ramificando y crean lo que son las fibras de Purkinje. Estas van por todo el miocardio del corazón
tanto izquierdo como derecho, lo que ocasiona que se contraigan los ventrículos. Comenzaremos a hablar del aparato respiratorio. El aparato respiratorio tiene diversas funciones, pero vamos a hablar de dos funciones específicas que son muy importantes, la ventilación y la respiración. La ventilación va a ser el paso del aire a través de las vías aéreas. Vamos a encontrar dos procesos en la ventilación, que va a ser la inhalación y la exhalación. La segunda función importante del sistema respiratorio es la respiración. El término respiración tiene tres funciones principales diferentes pero relacionadas entre sí, seguido por un mecanismo físico de entrada y salida de aire entre los pulmones. Un intercambio de gases entre el aire que entra a los pulmones, la sangre y los tejidos y la utilización del oxígeno. En la respiración vamos a encontrar dos tipos de respiración. La respiración superficial va a existir un intercambio de gases de dióxido de carbono, sale dióxido de carbono, entra oxígeno al torrente sanguíneo y se va a llevar a cabo en la membrana capilar y en la membrana alveolar. Y la respiración profunda va a existir un intercambio de gases de dióxido de carbono, va a entrar dióxido de carbono al torrente sanguíneo y hacia los tejidos y músculos va a entrar el oxígeno. El sistema respiratorio va a ser conformado por la nariz, la faringe, la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe, la laringe, la tráquea, la carina, los bronquios, bronquiolos, alvéolos. Este aparato respiratorio va a tener dos vías aéreas, una vía aérea inferior y una vía aérea superior. En este aparato respiratorio vamos a encontrar una tríada vital. La tríada vital va a estar conformada por el aparato respiratorio, el sistema circulatorio y el sistema neurológico. Esta tríada va a ser la encargada de que el paciente se encuentre estable. Vamos a empezar a hablar sobre la anatomía de este aparato respiratorio, pero basado en el paciente con paro cardiorrespiratorio. La vía aérea superior va a comenzar con la nariz. La nariz va a estar conformada por un puente cartilaginoso. Cuenta con dos orificios. La nariz va a estar irrigada por pequeños vasos que tienden a ser muy sensibles, tanto a vasodilatación por cuestiones de calor como a romperse por estimulación digital. Los cornetes nasales, esos cornetes nasales pueden tener diferentes grados de hipertrofia. Las fosas nasales las vamos a encontrar divididas. Posteriormente, por la parte más posterior se van a unir y se van a comunicar a la nasofaringe por medio de dos orificios llamados coanas. La boca no forma parte del aparato respiratorio, ya que forma parte del aparato digestivo y del aparato estomactomático. Sin embargo, lo vamos a tomar en cuenta en el aparato respiratorio porque nos permite tener un control y manejo más rápido del aparato respiratorio. La faringe se va a encontrar dividido en tres partes, en la nasofaringe, en la orofaringe y en la laringofaringe. En esta división la nariz se va a encontrar unida con la primera porción de la faringe, que es la nasofaringe. La nariz debe de mantener una permeabilidad para poder permitir el paso del aire. La nasofaringe va a estar relacionada con el lecho y la parte posterior de la base del cráneo. Las cánulas nasofaringes van a mantener la vía aérea permeable. Esta va a empezar desde los orificios nasales hasta llegar al paladar blando. El paladar blando y la óvula cumplen una función que es la de subir y sellar la nasofaringe cuando consumimos algunos alimentos. La vía aérea partiendo desde la nasofaringe se debe de proteger con cánulas nasofaringeas, pero no se pueden utilizar cuando vamos a encontrar presencia de Lefort grado 1 y grado 2. Cuando bajamos vamos a encontrar al septum nasal, al cartílago nasal y a las coanas, y estas se deben de asegurar desde cánulas nasofaringeas hasta intubaciones nasales o en ocasiones intubaciones oculares o intubaciones endotraqueales. En la parte inferior va a estar la laringofaringe y la laringe. En la laringe existen estructuras de mayor interés. Hay dos cartílagos principales, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Entre ambas vamos a encontrar a la membrana cricotiroidea, que es de ayuda en el manejo de la vía aérea, la epiglotis, posteriormente las cuerdas bucales y el espacio epiglótico.
La epiglotis, cuando el alimento pasa, la epiglotis se mantiene levantada, cuando baja se cierra, protegiendo la vía aérea. Cuando hablamos, la epiglotis va a subir o va a bajar, sellando a la vía aérea inferior o tráquea. Así el alimento puede pasar a través del esófago. Las cuerdas vocales van a emitir diferentes tipos de sonidos. Vamos a encontrar al espacio epiglótico o glotis en la parte inferior a la tráquea. Aquí encontraremos al cartílago cuneiforme y al cartílago corniculado. Posteriormente, la tráquea va a ser un tubo de mayor calibre o tamaño, va a estar conformada por una red de anillos cartilaginosos. Estos anillos tienen la capacidad de cambiar la luz de esta estructura. Va a medir de 13 a 15 centímetros aproximadamente y se encuentra a partir del borde inferior del cartílago cricoides hasta la carina. Va a ser anterior al esófago y va a ir de la parte inferior del cartílago cricoides hasta el punto de bifurcación que va a ser la carina y va a dar como resultado a los bronquios. Los bronquios son dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. La relación que existe entre la tráquea y el esófago es que van a tener signos o síntomas de carácter digestivo. La tráquea va a tener de 15 a 20 anillos cartilaginosos, también denominados fíbulas o fíbulas cartilaginosas. Van a tener un anillo semicerrado. Este anillo no va a estar totalmente cerrado, lo que le va a dar la capacidad de amplitud o de cierre de disminuir la luz permanente. En la parte posterior de la parte interna vamos a encontrar al árbol bronquial, que se va a dividir en dos, izquierda y derecha. Los bronquios van a estar formados por anillos cartilaginosos o conductos fibrocartilaginosos que van a tener características divergentes, porque de un gran tubo cartilaginoso se van a dividir en pequeños, van a ir disminuyendo la luz y se van a dividir en más ramas. Van a tener 25 divisiones o derivaciones con características divergentes que van a disminuir la luz. Por la disposición del área precordial vamos a tener una distribución asimétrica. Por lo regular no tienen distribución fantasma. Van a tener una división asimétrica. Y por las divisiones que se van dando van a ir formando un árbol bronquial de menor calibre. El árbol bronquial va a estar en diferentes zonas o áreas. Vamos a encontrar a bronquios apicales. Vamos a encontrar unos ápices, dos ápices en el caso de los pulmones por la parte respiratoria del árbol bronquial en la parte posterior. Vamos a encontrar a sus homólogos, que es el bronquio apical derecho y el bronquio apical izquierdo. En el caso del pulmón derecho vamos a tener al bronquio anterior y al bronquio posterior, y en el caso del pulmón izquierdo vamos a tener al bronquio anterior apico posterior. Van a cambiar las disposiciones por los pulmones. En los lóbulos pulmonares vamos a encontrar diferencias entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. El pulmón derecho va a tener 3 lóbulos y el pulmón izquierdo va a tener 2 lóbulos por la disposición precordial. Ambos van a tener un ápice y una base. El ápice en la región superior y la base en la porción inferior, descansando en el diafragma. Los segmentos pulmonares van a cambiar en cuanto a disposición y en distribución, en cuanto al pulmón derecho y el izquierdo. Vamos a encontrar homólogos y otros segmentos agregados, como los segmentos superiores. En el pulmón derecho vamos a encontrar al lóbulo medio y en ambos a los segmentos inferiores. El pulmón va a estar recubierto por 2 membranas serosas llamadas pleuras. Vamos a encontrar una pleura parietal y una pleura visceral. Las estructuras parietales siempre van a estar de manera más exterior al órgano que recubren. Las parietales siempre van a estar más alejados al órgano u órganos que protegen. En cuanto a los viscerales, siempre van a estar de cara al órgano. Entonces podríamos decir que la pleura parietal es más exterior y la pleura visceral es más interior. Los alvéolos
Existen aproximadamente 300 millones de alvéolos, cavidades con el grosor de una capa celular. Está constituida por dos células endoteliales tipo 1 y tipo 2. Tiene un grosor aproximadamente de 2 micras. Los alvéolos tienen forma poliédrica. El aire que entra en uno puede llegar a otros. El intercambio gaseoso va a seguir el siguiente recorrido: nariz, faringe, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquios principales, lubares, segmentarios, mayores, menores, terminales, alvéolos, la membrana alveolar y la membrana capilar. El aire que nosotros inhalamos va a quedar como oxígeno. Cuando sale el dióxido de carbono va a ser el mismo proceso, pero en retroceso. Va a iniciar en la membrana capilar y va a terminar en la nariz. Los músculos que van a tener relación con la ventilación van a ser los esternocleidomastoideo, los intercostales, los escalenos, el diafragma, el oblicuo externo, el oblicuo interno, el recto abdominal y el transverso abdominal. Vamos a encontrar que tenemos movimientos respiratorios modificados como es la tos, el estornudo, el suspiro, el llanto, la risa, el bostezo, el sollozo. Epidemiología. Va a haber variaciones según los casos, entre 8 a 20 por cada 100.000 niños por año. Esta cifra puede ser 100 veces mayor cuando hablamos de un paro intrahospitalario. Las probabilidades de sobrevivencia siguen siendo bajas a pesar de los adelantos tecnológicos y en ciencia. Podemos decir que cuando se sufre un paro cardiorrespiratorio intrahospitalario, la sobrevivencia va a tener un 25%. Sin embargo, cuando hablamos que va a suceder un paro fuera del hospital, la probabilidad baja a un 10%. Paro cardiorrespiratorio es una interrupción repentina de la función cardíaca y respiratoria que trae consigo un colapso de la perfusión tisular, donde va a depender el daño del paciente, el tiempo que se tarde en retornar la circulación de manera normal. Un paro cardiorrespiratorio puede tener distintas consecuencias. En el caso de un paciente pediátrico puede deberse a un traumatismo, a una obstrucción de la vía aérea, a una infección, asma, neumonía, algún trastorno metabólico. También se puede ver por menos común una falla cardíaca como una arritmia, el síndrome de la muerte súbita, el funcionamiento de la célula. La célula requiere energía para realizar su funcionamiento de manera normal. Esto a partir de dos elementos importantes que son el oxígeno y la glucosa para realizar el transporte de membrana a través de un organelo muy importante que es la mitocondria, y también realizar el crecimiento y reparación celular, que estas actividades las podemos definir como unas actividades primarias, y también encontramos algunas actividades secundarias que son la contractilidad, el transporte de electrolitos o proteínas, la movilidad o unas actividades de biosíntesis, las cuales ante un paro cardiorrespiratorio son las primeras en detenerse y posteriormente las actividades primarias o esenciales. Células va a ser la neurona, la cual va a permitir el impulso nervioso, y el miocito, que va a permitir la contractilidad muscular, las cuales ante la falta de oxígeno su funcionamiento se va a ver alterado. Para hablar de la detención de la circulación vamos a hablar de algunos principios que controlan el aporte sanguíneo. La distribución del flujo sanguíneo va a depender de sus necesidades. El gasto cardíaco depende del flujo sanguíneo local. La presión arterial se controla de diversos factores como son el flujo sanguíneo y el gasto cardíaco. Un aspecto importante que vamos a mencionar es el flujo sanguíneo por gramo de tejido. Cada órgano va a necesitar un flujo sanguíneo que va a ser acuerdo a sus necesidades metabólicas. El cerebro y el corazón son órganos que son
muy sensibles ante la falta de un flujo sanguíneo adecuado. Si este se ve afectado, va a tener mayor relación con el pronóstico que el paciente va a tener en su daño a futuro. En el caso de un paciente pediátrico vamos a tener una fase preparo. En esta fase vamos a poder tener un tiempo antes de que se detenga el corazón. Esta nos permite poder intervenir, ya que una hora antes de que esta suceda podemos observar alguna de las causas que pueden provocar un paro cardiorrespiratorio, y también a su vez podemos observar si se encuentran algunos valores o parámetros fisiológicos anormales dentro de nuestro paciente. La fisiopatología de un paro cardiorrespiratorio se va a componer de 3 partes, que va a ser la detención de la circulación, el umbral de isquemia y el tiempo de retorno de la circulación. El cardiorrespiratorio es la disminución de la actividad eléctrica y mecánica de nuestro corazón. Lo que va a producir su detenimiento va a ser un corte abrupto del aporte de oxígeno y de glucosa, los cuales estos son elementos muy importantes para el funcionamiento normal de nuestro organismo. El transporte de oxígeno a las células cerebrales y cardíacas va a depender del mantenimiento del flujo tisular, o mejor conocido como el gasto cardíaco, y también del nivel de hemoglobina, que si recordamos, la hemoglobina es un transportador de oxígeno. Si esto se ve disminuido, va a pasar que el metabolismo se va a ver alterado, pasando de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico, provocando una disminución de las moléculas de ATP, ya que en 5 minutos del inicio de un paro cardiorrespiratorio, las moléculas de ATP y sus reservas se han visto agotadas. A este punto, la duración de la isquemia va a ser un determinante del daño y de la muerte celular, principalmente a nivel cerebral. La isquemia cerebral se debe a la disminución de un flujo sanguíneo y también, por lo tanto, al aporte de oxígeno y glucosa, que son elementos necesarios para el metabolismo de sus funciones, y esto se ve altamente relacionado con el funcionamiento normal. El fallo del suministro de energía puede provocar distintas consecuencias. Entre ellas son una acidosis láctica, que se ve provocada por el acúmulo de lactato y por el incremento de dióxido de carbono. También una disfunción de la bomba de sodio-potasio, un aumento de calcio sistólico, el exceso de radicales libres, una formación de agregados vasculares como pueden ser citocinas, algunas células inflamatorias, también lesiones endoteliales, un edema, ocasionando un fenómeno conocido como el de no reflujo. El fenómeno de no reflujo hace referencia a que el corazón y las arterias se encuentran preparadas para recibir el flujo sanguíneo, pero como esta sangre no se encuentra en las condiciones ideales que necesita, este proceso no se lleva a cabo, por lo que se puede ocasionar una muerte celular. El tiempo que el flujo sanguíneo sea insuficiente o detenido va a determinar el pronóstico que tenga el paciente, por lo que es necesario hablar de las intervenciones de reanimación cardiopulmonar que se deben llevar a cabo para el restablecimiento de la función cardíaca. Ahora vamos a hablar de las 3 S. Estas son la evaluación de la seguridad, evaluación de la escena y evaluación de la situación. En la evaluación de la seguridad debemos tomar en cuenta que el primer respondiente debe valorar la situación, debe valorar el entorno, si es seguro o no. También debe aplicar el principio de los 3 yo primero, yo después y yo al final. Esto con el fin de evitar ser otra víctima y empeorar la situación de urgencia. Después tenemos a la evaluación de la escena. En esta debemos preguntarnos qué pasó, por qué pasó, en dónde pasó, cuántas víctimas hay, etc. Porque aquí no solo debemos valorar a las víctimas, sino también al entorno.
Esto lo podemos hacer en torno a las manecillas del reloj de arriba, medio y abajo. Por último está la tercera S, que es la evaluación de la situación. Aquí debemos preguntarnos si solo hacen falta servicios de salud o también podemos pedir a la policía, bomberos, protección civil o vialidad. El ASC es el aislamiento de sustancias corporales. Este punto es muy importante al atender situaciones de urgencia, ya que puede prevenir algunas enfermedades como el VIH, la hepatitis, etcétera, que estas se transmiten a través de la saliva, el sudor o incluso el vómito. Los paros cardiorrespiratorios en niños generalmente se dan debido a las vías aéreas obstruidas. Para corroborar esto, lo primero que debemos hacer es poner al niño en una superficie fija. La cabeza la debemos poner en una posición normal, nunca vamos a hiperextender las vías aéreas. Después debemos acercarnos al paciente, debemos sentir la respiración, oír la respiración y ver si el tórax sube y baja, sube y baja. Si este no es el caso, entonces debemos de iniciar con maniobras de RCP. Por el contrario del RCP en adultos, lo primero que debemos hacer en el RCP de los niños es con nuestra boca dar 5 insuflaciones y sellar la nariz y la boca del niño de esta manera. Después debemos seguir con el masaje cardíaco 30 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Es importante que el masaje cardíaco lo hagamos entre los pezones y con 2 dedos. Después de eso debemos dar otras 2 insuflaciones. Después de realizar 1 minuto de RCP de esta manera es cuando podemos llamar a emergencia.